Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En una nueva charla de Lomata Cultural. Recordándoles que este ciclo es de amores de la historia, principalmente mujeres. No nos hemos puesto a hablar del personaje mismo, porque sería otro ciclo. Si yo hoy día quisiera hablar del emperador Claudio, que tiene, claro, virtudes y que tiene cosas importantes en el imperio, ese sería un ciclo de emperadores. Pero estamos en un ciclo de cómo las mujeres buscan el poder, cómo de alguna manera personajes importantes de la historia caen en las redes de la seducción de las mujeres. Y hoy día vamos a hablar de dos grandes personajes del imperio, de la época de Claudio, de esta parte del imperio romano a fines del siglo I, que son personajes bastante siniestros, bastante impresionantes en su forma de ser, de actuar, etc. Y nosotros sabemos, y lo hemos sabido siempre, ¿qué es el poder? El poder es algo adictivo. El poder se busca por distintas causas. Un poder político, un poder económico, un poder hegemónico, un poder expansionista. Pero hay mujeres que buscan el poder por el poder, porque quieren ser poderosas, quieren dominar a aquellos hombres que tienen a su lado. Y eso es lo que va a pasar con estos dos personajes que vamos a ver hoy día. De qué manera ellas seducen para buscar este poder, para poder dominar, para poder dirigir y para poder buscar, por qué no decirlo, también sus placeres, placeres personales de cada una de las mujeres de las cuales vamos a hablar. Pero nuestra historia de hoy la tenemos que comenzar en el siglo I después de Cristo, ya ha comenzado el imperio, y tenemos en el trono a un emperador que yo creo que hay pocas palabras para describir su maldad: Calígula. Calígula alcanzó a estar 4 años en el poder. Después de Calígula va a venir Claudio y después vamos a terminar con Nerón y cómo es la relación con Nerón con nuestra segunda mujer de hoy, que es Agripina. Ese emperador Calígula, y con estos tres se podría escribir una especie de enciclopedia de vicios, de orgía, de una forma de gobernar absolutamente siniestra. Aquí, en esta época, se dan las peores bajezas humanas. Pero curiosamente, estos personajes pertenecen a una familia, a una dinastía, que es la famosa familia Julia Claudia, una dinastía patricia muy importante. De ahí es Julio César, y de Julio César sigue Octavio, que va a ser el primer emperador Augusto, porque Julio César lo toma como hijo adoptivo. Después viene Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Entonces, cuando uno habla de la familia Julia Claudia, es una familia con un cierto linaje, con una cierta preparación, prestancia, pero termina siendo una familia que va a destruir prácticamente el poder en Roma. Y en esta época de estos tres emperadores, Calígula, Claudio y Nerón, se van a mezclar también tres mujeres, y tres mujeres que buscan el poder por el poder. Tres mujeres que la historia, ¿no es cierto?, las ubica en una especie de palacio que se ha convertido, más que en el palacio del emperador, en el palacio de los vicios, en el palacio de las orgías de Roma. Si hubiéramos estado en el día de hoy, las comunicaciones sabemos cómo son. Eso hubiera caído. Pero en ese momento las comunicaciones no eran tan rápidas.
Por lo tanto, lo que estaba pasando en Roma y adentro del palacio quedaba prácticamente ahí. No expandía lo que estaba pasando en Roma al resto del Imperio Romano. Y esas mujeres son Mesalina primero, Agripina y después Popea, que no está puesto en el afiche, pero que también vamos a hablar del papel de Popea. Ellas son consideradas en la historia como arpías y como heroínas. ¿Por qué heroínas? Porque conquistaron lo que querían. Llegaron al poder, llegaron a manejar no solamente a sus maridos emperadores, sino que a todos los hombres más influyentes del imperio de esa manera, y tuvieron esta capacidad de seducir, de mentir, de meterse no solamente en el ambiente de la clase alta de la política, sino que también mezclarse con la vida de los bajos fondos de lo que era Roma en ese momento. Entonces, cuando uno habla del palacio de los emperadores romanos, nos parece un lugar donde se desarrolla el arte, la cultura, desde donde se gobierna este gran imperio romano que nos ha legado toda nuestra cultura occidental. Pero en ese tiempo, con estos tres emperadores, el imperio romano era un nido de víbora. Todo era relacionado, ¿no es cierto?, con muertes, con envenenamientos, con tradiciones. Nada era perfecto en ese imperio romano. Les dije que nuestra historia iba a partir con este emperador, Calígula, el año 41 a.C. Calígula es siniestro, tan siniestro que, por ejemplo, él hacía comidas con los senadores y él tenía su caballo. A su caballo lo nombró senador y el puesto de honor entre los senadores estaba para el caballo. Y el caballo comía en una fuente de heno entre medio de todos los senadores. Y así muchas cosas que podríamos hablar de Calígula, pero hoy día estamos hablando de las mujeres. El año 41, la Guardia Pretoriana, que es la guardia de los emperadores romanos, ya encuentra que lo que ha hecho Calígula durante estos 4 años ha pasado y ha superado todos los límites del poder en todos los planos. Por lo tanto, entran al palacio, asesinan. Es la época de locura, de sangre. Pero hay que buscar un sucesor. Y esa guardia pretoriana dice, tiene que ser un sucesor al cual uno pueda manejar, al cual la guardia pretoriana y el Senado pueda de alguna manera dirigir. Y esa es una de las razones por las cuales van a elegir a un tío. Ese tío que nadie lo había mirado como posible emperador, Claudio, de la misma dinastía. El imperio en ese momento pareciera ser que no admitía otro personaje tan desquiciado en el poder como había sido Calígula. Por lo tanto, tenía que ser un personaje que hasta ese momento no había dado muestra de ese tipo de locura. Pero Claudio era un personaje con ciertas limitaciones físicas y se pensaba que también tenía ciertas limitaciones intelectuales. Había sido un hombre que siempre había estado rondando en el palacio, que le interesaba mucho la lectura, que iba a la biblioteca, que de niño había tenido varias enfermedades y que había sido un niño, por decirlo suavemente, bastante despreciado por su madre por estos defectos físicos. Pero era culto, porque eso mismo lo había llevado a estar siempre leyendo. Por lo tanto, era un personaje culto y se pensaba, ¿será apto para cargos públicos con tantas limitaciones o no? Desde el punto de vista físico, era un hombre que tenía problemas, que perfectamente bien con esos problemas podría haber hecho un buen gobierno. Se decía que era cojo,
ahí vienen los otros problemas, mujeriego, muy borracho, muy dedicado al trago y muy jugador. Esas eran quizás las características de Claudio antes de asumir, antes que lo nombraran emperador. Pero no se sabe realmente si Claudio era así o él mostraba ese papel. Porque cuando él asume, él va a ser al comienzo un buen gobierno. Por lo tanto, la gente va a decir, va a pensar de que no teníamos ninguna expectativa en el gobierno del emperador Claudio y miren cómo lo está haciendo de bien. Entonces, durante mucho tiempo, mientras él fue niño, mientras él fue joven, fue muy despreciado en el palacio. Un palacio donde estaba, ¿no es cierto?, la familia, la nobleza, pero donde también habían bufones. Esos bufones que son los que hacen reír y que se reían de Claudio en su cara. Para calificar a Claudio, la madre de Claudio, era tanto lo que despreciaba a este hijo que cuando se hablaba de alguien que se consideraba, perdonen la palabra fuerte, estúpido, decía, más estúpido que mi hijo Claudio. No creo que una madre sea capaz, ¿no es cierto?, de despreciar así a su hijo. Pero la Guardia Pretoriana decía, este personaje está perfecto, porque como tiene ciertas limitaciones, nosotros lo vamos a poder dirigir, lo vamos a poder enmendar, y la Guardia, junto con el Senado, van a ser los que realmente van a gobernar. Por lo tanto, va a ser nombrado emperador, una persona de la cual todavía no se tiene verdadera constancia si está capacitado o no. Pero un emperador tiene un poder prácticamente sobrenatural. Un emperador es Augusto, es pontífice máximo, es la máxima autoridad en todos los planos, lo que hace que también sea peligroso que una persona que no tenga ciertas capacidades también tenga tanto poder. Pero Claudio, al comienzo, se va a comportar como un hombre preparado, como un hombre inteligente. Va a hacer reformas, por ejemplo, de derogar todas esas leyes atroces que había aprobado Calígula. Va a buscar quiénes fueron los asesinos de Calígula y los va también a condenar. Y de alguna manera esa administración de la época de Calígula, que estuvo absolutamente desordenada, él va a tomar el control, él va a ordenar la administración. Y no contento con eso, va a mandar y va a ir con sus legiones a seguir expandiéndose en el imperio. Claudio es el que va a conquistar lo que se llama en ese momento Britania y va a llegar con sus legiones romanas hasta lo que hoy día nosotros llamamos Gran Bretaña, que en ese momento pasó a ser una provincia que se llamó la provincia de Britania. Pero además de conquistar Britania, el imperio mismo comenzó una política de obras públicas, de reordenar, de dar trabajo a través de las obras públicas. Entonces empieza la gente a estar un poco despistada, desconcertada, como una persona que se le tenía por un hombre deficiente, está actuando como alguien que tiene una cierta inteligencia para gobernar. Pero ese cambio de Claudio, esa forma de administrar, no va a ser eterna. La va a mostrar al comienzo de su reinado, porque él tenía, podríamos decir, una patología, un problema. Y esa patología, ese problema, es la debilidad por las mujeres. Una persona puede ser mujeriego, pero cuando ya se convierte en una patología, en una enfermedad, en un vicio, pasa a ser diferente y sobre todo en un emperador. Entonces, cuando él había pasado inadvertido en el palacio, porque nadie lo tomaba en cuenta, cuando él estaba en las bibliotecas, etc., él ya tenía
este vicio, podríamos decir. Pero había pasado inadvertido, porque él no tenía ninguna importancia. Pero aquí era emperador. Y como emperador ya empezó a demostrar esta debilidad. Las causas de esa patología tendríamos, si hubieran habido psicólogos en esa época, pero dicen los historiadores, ir a buscarlas en su infancia. Fue tan poco querido, fue tan poco contenido en su infancia, que lo único que recibió fue cariño de estas esclavas que lo cuidaron. Y él entonces, siempre donde encontraba ese afecto que le faltó, fue en estas personas que se fueron transformando con el tiempo en sus amantes. En las esclavas encontraba seguridad, encontraba el cariño que no encontró en su familia, en su madre. Entonces, la vida de Claudio en el palacio fue una vida dura, una vida hostil, entre medio de las locuras de Calígula. Quienes lo protegían a Claudio eran estas mujeres que en el palacio cuidaban de alguna manera a los niños, y después ya de adolescente fue cayendo en manos de estas mujeres que se fueron transformando en sus amantes. Y así se va a ir convirtiendo de un niño falta de cariño, buscando el cariño en estas mujeres que fueron las únicas que fueron capaces de darle cariño. Esa falta de cariño fue lo que va a detectar una mujer de la nobleza, Patricia, muy bonita, muy ambiciosa, con ansias de poder, mucho menor que él, que se llama Mesalina. Él tiene 50 años, Mesalina 16. Era noble, era rica, era bonita. Y ella ya a los 16 años era una mujer un poquito turbia, y además conocía muy bien todo lo que era seducir a un hombre. Y cuando uno vulgarmente dice cayó como un adolescente en las manos de Mesalina, así fue. Claudio, emperador de más de 50 años, dirigiendo legiones, dirigiendo un imperio, cae en las manos de una niña de 16 años. Entonces, Mesalina, a esa edad ya no era inocente, y va a saber cómo extorsionar, cómo manejar a Claudio, cómo lograr absolutamente lo que quiere, cómo ir escalando, subiendo en sus ambiciones de poder. Por lo tanto, cuando ella veía que era demasiado ruda con Claudio y que Claudio se le alejaba, le regalaba una caricia, un cariño. Y Claudio volvía a caer en las redes de Mesalina. Pero la corona fue cayendo en manos de Mesalina. Fue habiendo un acuerdo tácito de quién gobernaba quién. Claudio gobernaba el imperio, dirigía las legiones, salía constantemente de Roma a seguir conquistando territorio, administraba el imperio, pero el palacio quedó en manos de Mesalina. Entonces, esta división de roles a Mesalina le acomodó. No había diariamente un enfrentamiento por quién estaba dirigiendo lo que a ella le interesaba. Ella quería ser del palacio el lugar de los placeres mundanos, y lo va logrando transformar el palacio en un lugar de orgía palaciega. A quien le molesta lo manda a encarcelar. Quien quiere lograr un favor en el imperio acude a Mesalina. Mesalina es mucho más influyente que Claudio, y muchas veces Mesalina va a ser acusada a Claudio por su falta de probidad, por lo que ella está haciendo, pero Mesalina sabe, Claudio siempre la va a perdonar. Y así queda Mesalina dueña del palacio,
siendo una mujer joven, bonita, atractiva, simpática, alegre, podríamos decir el alma de la fiesta. Pero ¿qué le gustaba a ella? Le gustaban los bajos fondos, le gustaban los suburbios, le gustaba disfrazarse y salir con las esclavas hacia los mercados, hacia las tabernas, hacia los lugares, ¿no es cierto?, que eran los barrios más bajos de Roma de ese momento. Y buscaba hombres que le parecían en ese momento atractivos y los traía al palacio. Y se fue siendo habitual que Mesalina en el palacio fuera haciendo grandes orgías y logró que Claudio le hiciera a ella una parte del palacio para sus placeres, una parte para ella, donde nadie fiscalizaba lo que ella hacía en el palacio. Y así Mesalina, con sus fiestas, se fueron convirtiendo en una leyenda. Hay muchas leyendas, hay muchas cosas que habla la historia. ¿Serán verdad? ¿No serán verdad? Pero hay historiadores que dicen, como Plinio, que es un historiador conocido, que es un historiador leído, Plinio el Viejo y después Plinio el Joven. Y Plinio cuenta que una vez ella se retó con una prostituta a quien tendría más hombres en una noche y que ella ganó con 25 hombres en una noche. En Roma en esa época está penado el adulterio, pero Claudio se hace el tonto, absolutamente el tonto. Claudio no tiene ni un carácter para poder frenar lo que está pasando con Mesalina. Y el adulterio recibía una pena grande, una pena mayor. Y la pena de castigo por adulterio en Roma era la pena de muerte. Claudio jamás iba a mandar a Mesalina a la pena de muerte, porque ella se sentía protegida con este marido que resistía, ¿no es cierto?, que le aguantaba toda esta fiesta y toda esta forma de ser de Mesalina. Se sabía que ningún hombre se negaba a los caprichos de Mesalina. Tenía poder, era la mujer del emperador, era bonita, era atractiva. ¿Quién se resiste al poder? Eso es muy difícil. Entonces, por eso ella aprovechaba ese poder que ella tenía como la mujer del emperador. Siempre se las arreglaba para que Claudio no se divorciara de ella, porque podría haber pedido Claudio el divorcio. Claudio se hacía el que no se daba cuenta, defendía a su mujer. El palacio entero ya la acusaba. La guardia pretoriana estaba tan molesta de que hubiera un emperador que pasaba por una persona idiota, que la mujer, ¿no es cierto?, estaba constantemente jugando a sus placeres, incluso dentro del palacio. Pero cuando yo llegó a algo extremo, como que quiso casarse con uno de sus amantes, quiso casarse con uno de sus amantes que había conocido una noche. Había que anular el matrimonio con Claudio. Claudio no estaba, Claudio estaba en las legiones. Ella misma, con el poder que tenía en el imperio, anuló su matrimonio. Se divorcia de Claudio, toma testigos falsos y disuelve su matrimonio para hacer un gran matrimonio con este amante que ella había, ¿no es cierto?, conocido en esta salida nocturna. Claudio, al saberlo, en vez de enfurecerse, se aterra. Y se aterra porque sabe que Mesalina es tan poderosa que a lo mejor él va a llegar y Mesalina con su nuevo marido se van a haber tomado el poder en Roma y lo van a haber sacado a él de emperador. Y cuando Claudio sabe esto,
vuelve a Roma, llega al palacio, lo primero que pregunta es, ¿sigo siendo emperador? Sin ni siquiera, ¿no es cierto?, buscar ir donde Mesalina y cortarle la cabeza. Pero ya Mesalina en el imperio ya no tenía aliados, tenía solo enemigos, y aunque Mesalina pensaba que si ella le imploraba a Claudio, Claudio la iba a perdonar, la guardia pretoriana no. Y la guardia pretoriana entra al palacio, asesina primero a este falso marido y después van a asesinar a Mesalina. Mesalina termina siendo asesinada por la guardia pretoriana por los excesos de su vida siendo la mujer del emperador Claudio. Los historiadores dicen Claudio, después que muere Mesalina, nunca más vuelve a preguntar por ella. Nunca quiso enterarse de cuáles habían sido las verdaderas acciones de Mesalina. Pero Claudio era emperador y era una pieza apetecida, tiene poder. Estamos hablando siglo I, donde ya el Imperio Romano es dueño de todos los contornos del Mediterráneo. Por lo tanto, hay muchas en el palacio que ponen los ojos en Claudio, aunque no sea una figura agraciada, aunque sea como yo les he explicado. Y una de ellas va a ser Agripina. Agripina es una sobrina, porque Agripina es hermana de Calígula, ese siniestro emperador Calígula, que también fue asesinado por la guardia pretoriana y que él tenía 3 hermanas. Y dentro de esas 3 hermanas estaba Agripina. Agripina, vamos a ir contando cómo ella fue llenándose de odio, buscando el momento de revancha. Ella esperaba su momento de suerte, porque mientras ella, siendo hermana de Calígula, Calígula fue emperador, ella sufrió en carne propia todos los vejámenes del emperador Calígula. Pero ella sabía que tenía solo una cosa. Ella tenía un hijo que había tenido con un romano que se llama Domicio en Abarbo. Ese hijo se llama Nerón y por lo tanto ella aspiraba a llegar a un lugar protagónico a donde pudiera colocar a este hijo en una línea sucesoria, en un puesto importante, ya sea en el plano político, ya sea en el plano militar, en el plano que fuera. Aquí tenemos a Calígula. Calígula es un demente. Calígula es un hombre siniestro, patológico, sádico, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Porque Calígula no solamente cometió abusos con distintas mujeres, sino que también cometió incesto con sus hermanas. Por lo tanto, Agripina fue una mujer que fue abusada por su hermano emperador, en que ella era de las hermanas como la con más carácter, la que más se oponía a su hermano Calígula. Entonces él tenía como personalidad que gozaba viendo sufrir a otro. Eso era su forma de ser. Por lo tanto, llamaba a compartirla con distintos generales y con distintos políticos del imperio, a su propia hermana. Por lo tanto, ella crece buscando revancha, con una sed de odio tremenda, porque para Calígula el placer era ver sufrir a otro. Esa fue su forma de ser en estos 4 años que él estuvo a cargo del imperio. Esa es Agripina, esa mujer que no lo ha pasado bien en su vida, que está buscando la oportunidad, que al morir Mesalina sabe de las debilidades de su tío Claudio. Ella está en el palacio, ella es muchísimo menor. En ese momento ella tiene 30 y Claudio tiene 60. Pero ella dice, esta es la mía, este es mi momento. Y va
de a poquito haciendo saber a este tío los atributos que ella tiene. Sabe las debilidades de Claudio, sabe que es un hombre necesitado de cariño, de caricia. Y así se va acercando poquito a poco a Claudio hasta que Claudio va a caer como un verdadero niño en manos de Agripina. Es cuando dice, sale de las brasas para caer al fuego o al revés, pero bueno, así fue. Mesalina fue un personaje siniestro en muchos planos. Agripina, vamos a ver, es peor. Mesalina busca el poder y el placer ahora, ya. Agripina es más veloz. Busca el poder después. Busca qué va a hacer con su hijo Nerón. Busca hacer planes futuros. Por lo tanto, de alguna manera, es más siniestra todavía que, ¿no es cierto?, Mesalina. Aquí tenemos a Agripina, que, como les digo, mira a largo plazo. Mesalina miraba ahí, a pasarlo bien esa noche, quizás mañana, hoy día ir a los bajos fondos al mercado, tener un hombre, es ahora. Agripina no. Todo va a ser planificado y va a ser planificado muy a largo plazo. Entonces empieza a ser, después de su matrimonio con Claudio, una mujer muy poderosa, una mujer a la que quienes quieren llegar a cargos importantes, quienes quieren favores del emperador, van a acudir a Agripina. Pero les empecé diciendo que ella tenía un gran tesoro, y ese tesoro era su hijo Nerón. A él quería llegar a posicionarlo lo mejor posible. Por lo tanto, ese niño tiene que tener una excelente educación. Y ella contrata al mejor. Y ese mejor va a ser Séneca. Y Séneca va a estar a cargo de la educación de Nerón. Lo va a transformar posiblemente en un joven con intereses intelectuales que no crean ustedes que los va a demostrar. Va a demostrar también las debilidades que va a tomar. Pero Agripina, con esa fuerza que la caracteriza, que resistió a esas atrocidades de vida que vivió con Calígula, va paulatinamente tomando el poder, haciéndose notar y va aislando a Claudio, va dejando a Claudio a un lado en el poder. En el imperio, la palabra Augusto es del emperador. El emperador es César Augusto. No había el cargo de Augusta como emperatriz. Ella va a lograr que el Senado le dé el título de Augusta. Queda en el mismo plano de poder con su marido. Emperador Augusto, emperatriz Augusta. Ella logra ese título, que es el máximo honor que puede tener una persona dentro del imperio. Así es que eso les va dando la idea de cómo ella va, ¿no es cierto?, logrando ciertos títulos, cierta importancia, imponiéndose sobre el emperador Claudio. Ella va a manipular a Claudio. ¿En favor de quién? De su hijo, Nerón. Acuérdense ustedes que en el imperio existe la costumbre que tú tienes que tener un sucesor, que no siempre ese sucesor es tu hijo consanguíneo, sino que se adopta al que tú piensas que puede hacerlo lo mejor. La época más grandiosa del imperio es en el siglo II, en que todos los emperadores tomaron la costumbre de adoptar al sucesor. ¿Qué es lo que quiere Agripina? Que Claudio adopte como hijo adoptivo a Nerón y que sea el futuro emperador. Claudio había tenido matrimonios antes de Mesalina
había tenido un hijo hombre que se llamó Britania. Había tenido una hija mujer que se llama Octavia. Pero logra Agripina que Claudio, como un títere, tome a su hijo Nerón como sucesor. Y los hijos que había tenido antes pasan a segundo plano, pierden la sucesión en el trono. Para hacer una alianza más poderosa y potente, Agripina decide que su hijo Nerón tiene que casarse con la hija de Claudio. Esa hija de Claudio se llamaba Octavia, había sido de las mujeres anteriores a Mesalina. Pero esa hija Octavia tenía un novio y estaba muy enamorada de ese novio. Entonces Agripina ve cómo se puede deshacer del novio de Octavia y lo va a mandar a unas legiones lejos, legiones militares, y obliga a que Claudio acepte que su hija Octavia se case con Nerón. Nerón tiene asegurada la sucesión por los dos lados. Es hijo adoptivo y está casado con Octavia, que es también sucesora. Entonces, ahora que ya tenía todo planificado, ¿qué viene? Deshacerse de Claudio. Obvio, no le molesta sobremanera este personaje, entonces inventa cómo envenenarlo. Y le va a dar un plato, dice, de setas. Las setas son callampas. Ustedes saben que hay callampas buenas y otras callampas que están envenenadas. Le da un plato de estas setas. Claudio era un hombre grande, fornido, y dicen de que él como que se atraganta, vomita, se pone mal, pero no se muere. Entonces ella, desesperada, va a buscar al médico del palacio con el cual estaba coludido, y el médico, haciendo como que lo va a salvar, lo hace tomar una pócima, un jarabe, que era un veneno más potente todavía, y Claudio muere envenenado el año 54 después de Cristo. ¿Quién asume? Este personaje, Nerón. Nerón tiene 17 años cuando asume. Conoce a su madre, conoce cómo su madre actúa, conoce las fechorías, podríamos decir, de su madre. Ya Agripina ha volado muy alto. Lo tiene ya de emperador. Una mujer abusada, violada, una mujer, ¿no es cierto?, que buscó la revancha, tiene a su hijo en el cargo de emperador. Y ella es la que va a estar, ¿no es cierto?, dirigiendo el imperio. Ella es o temida o bastante adorada, pero generalmente la gente la odiaba. Y aquí tenemos a Nerón, otro personaje bastante siniestro en la historia, en que empieza a poner en duda esta relación con su madre. Yo soy el emperador, ¿y por qué tengo que obedecerle tanto a mi madre? Porque ella es la que prácticamente maneja todos los hilos del imperio. Entonces Nerón no sabe cómo deshacerse de esa influencia porque la conoce. Conoce cómo actúa, conoce que es una mujer intrigante, que es capaz de matar, de envenenar, de mandar a encarcelar. Entonces empieza como a molestarle la presencia de su madre y de qué manera su madre lo maneja a pesar que él ya es el emperador. Había sido un hijo muy complaciente, muy obediente, muy agradado con todo lo que su madre le había dado, pero todo eso le va a comenzar a molestar. Y la relación de Nerón con su madre se va a comenzar a ir deteriorándose. Y se va a deteriorar más cuando aparece en la escena una mujer, otra mujer. Y Agripina eso era lo que temía. Temía de que Nerón se fuera a enamorar, pudiera tener una mujer tan influyente como ella sobre Nerón.
Y el traspiés de Agripina, aquella que no pensó que esto podía pasar y que fuera tan importante, fue cuando aparece en la vida de Nerón Popea. Y en la historia se le conoce como la mujer que se bañaba en leche de burra. 50 burras para que le dieran leche para bañarse y tener su piel suave. Pero Popea estaba casada. Por lo tanto, el marido, muy ingenuo, con tal de recibir favores del emperador, empieza como a contarle lo agraciada que es su mujer Popea. Como que le empieza, ¿no es cierto?, a poner en bandeja a su mujer, a Nerón. Le insinúa sus encantos. Y Nerón empieza a fascinarse con Popea. Pero Nerón no es hombre de compartir una mujer que pase a ser amante de él y que al mismo tiempo esté casada con uno de sus generales. Entonces decide mandar a este general a las legiones a Lusitania. Lo manda. Ahora, en ese momento no volvían el fin de semana, como ahora los maridos que se van al campo, no, pasaban años. Y entonces Popea se va a convertir en la amante de Nerón. Nerón logra su objetivo, como han logrado su objetivo, pero estuvieron varios años de amante y Popea tampoco es tonta. Ella dice, no, esta condición yo no la puedo seguir resistiendo, yo quiero deshacerme de Agripina, que todavía influye en Nerón, y yo quiero llegar a casarme con Nerón. La rivalidad, curiosamente, nunca fue de Popea con Octavia, que estaba casado Nerón con Octavia. La que le molestaba era Agripina, era la madre de Nerón. Y Nerón sabía que si él le pedía a su madre el divorcio, porque ella era la Augusta, tenía que dar el divorcio, no se lo iba a dar. Y de alguna manera ahí empiezan los desencuentros. Y esos desencuentros van a llevar a que Popea le descubra el lado débil a Nerón, que es que se empiece a reír de la obediencia que él tiene con Agripina. Empieza a ridiculizarlo de esta obediencia. Y es lo que más le saca de quicio a Nerón, que lo miren como una persona manejada por Agripina. Cuando lo ridiculiza, se enfurece. Y Agripina, mientras tanto, ocupa todos los subterfugios que puede ocupar para poder mantener el favor de sus hijos. Le hizo ver a sus hijos que él era emperador gracias a ella. Se cuentan muchas cosas que no se las quiero contar porque son horribles y horrorosas, pero finalmente Nerón, para deshacerse de su madre, le quita los títulos, le quita los honores, le quita el título de Augusta y contrata gente que empiece a meter juicios a Agripina, que empiece a hacerles demanda por distintas cosas a Agripina y finalmente la saca de Roma y la manda a vivir fuera de Roma porque ella ya no cuenta con ninguno de los títulos y la importancia. Pero Popea quiere más, quiere más, quiere deshacerse de verdad de Agripina, quiere que muera Agripina, la madre de Nerón. Y Nerón empieza a buscar, ¿no es cierto?, la posibilidad de deshacerse de su madre, de cómo poner fin a su madre, cómo matarla, eso es. Pero sabía que no la puede envenenar, porque Agripina es la reina de saber cómo envenenar. Y ella todos los días tomaba unas pequeñas pócimas para tener los antídotos por si la quisieran envenenar. ¿Cuál de los dos más malo? No he visto, pero bueno, así era la realidad. Y tenemos que Nerón va a crear esto siniestro, una embarcación
que va a abrirse con un mecanismo por debajo cuando está navegando para que se caigan todos los pasajeros al mar. Entonces Nerón estaba peleado con su madre, la había mandado fuera de Roma. Él quiere hacerse que se va a reconciliar con su madre, invitarla a un paseo en esta embarcación, prestarle la embarcación y abrir esta especie de compuerta que se caigan todos y que esto parezca un accidente. Le manda una carta, se encuentra con ella, la abraza, supuestamente se reconcilia, la saca a dar una vueltita en su nueva embarcación y como buen hijo le presta la embarcación para que ella salga con las personas cercanas a donde ella vivía. Todo planificado. Cuando están en la parte más lejana de la costa, la embarcación se abre y caen todos al mar. Pero les cuento, Agripina se salva. Agripina se salva. Nerón hasta pensó en esta posibilidad y tenía un supuesto bote de pescadores cercano que si eso pasaba, se acercaran con la idea de salvarla, pero que le pegaran con los remos hasta matarla. Y entre medio de este caos y entre medio de estas olas, Agripina nada y va a llegar a la costa, ¿no es cierto? Y la van a rescatar unos pescadores. No se dan cuenta ustedes que Agripina se salvó. Y Agripina entiende que esto había sido una maquinación de Nerón con Popea. Ella era lo más mala que haya, entonces sabía perfectamente bien de que Nerón podría, ¿no es cierto?, hacer esta maldad. Entonces ella decide no darse por aludida, sino que escribirle una carta a su hijo, el emperador, contándole lo que ha pasado y que los dioses están de su lado. Nerón se enfurece a tal magnitud que piensa que su madre puede ir a denunciarlo al Senado de lo que ha hecho y que el Senado lo puede destituir a él. Nerón pierde la calma, la compostura, se vuelve loco de pensar de que Agripina está viva. Y aterrado él de su propia destitución, va a contratar a lo que nosotros podríamos llamar sicarios. Contratar definitivamente 2 personas que vayan y la asesinen y la maten. Cuando llegan estas 2 personas a la casa de Agripina, ella, se da cuenta, sí, que ¿a qué vienen? Entonces dicen de que ella muestra su vientre y dice, aquí albergué a semejante monstruo. La asesinaron y Nerón fue a mirar el cadáver de su madre para cerciorarse de verdad que estaba muerta. O sea, ya la maldad elevado, ¿no es cierto?, al triple. Séneca, que había sido el profesor de Nerón, a quien Agripina había contratado como el personaje que mejor podía educar a Nerón, se ha pasado al lado de Nerón. Sin ya Agripina no está. Y va a ser él el que va a dar un gran discurso en el Senado diciendo que Agripina pensaba conspirar contra Nerón y matar a Nerón. Y por eso es que Nerón manda asesinar a su madre. Ya Popea ha logrado lo que quería. Pero ¿quién queda? La pobre Octavia, que nada hacía, ningún papel tenía, pero le mandaron a cortar la cabeza a Octavia. Entonces ya queda Popea con Nerón como amos del imperio. Pero lo que siempre pasa, Nerón se empieza a fijar en chiquillas más jóvenes. Cada vez en más jóvenes, Popea va envejeciendo y Nerón ya va perdiendo interés en Popea. Y en una discusión que ambos tuvieron,
Nerón la estranguló, la mató y la estranguló. Ya eso ya pasa como quien dijera hacer lo máximo y la Guardia Pretoriana decide entrar al palacio y asesinar a Nerón. Las últimas palabras de Nerón, porque ustedes recordarán que él le encantaba tocar la lira, decir poemas, era lo más fome y aburrido de la vida, pero él dice que gran artista pierde Roma. Esa fue la historia de estas tres grandes mujeres, arpías, heroínas, poderosas, malas, como ustedes quieran llamarlas. Pero hay algo, a pesar de esa etapa del imperio, el imperio sobrevive. Y el imperio un siglo después se transforma en el siglo segundo, en la época dorada, en la época de oro, con emperadores como Trajano, Antonino Pío, Adriano, Nerva. Son emperadores que le dieron el máximo esplendor al imperio en todos los aspectos, y gracias a esa etapa nosotros hoy día vivimos en nuestro mundo de la cultura greco-latina, de la base que es la base de la civilización occidental. Me despido, le doy las gracias, terminamos acá. Muchas gracias.